Es interesante lo que vamos a ver hoy y voy a hacer una introducción breve. El otro día precisamente estaba mi hijo estudiando física y me llamó porque no entendía la diferencia entre variable dependiente, variable independiente y variables controladas, que es la esencia del método experimental y es probablemente lo más importante que la gente debería entender. Cuando te dicen es que esto es muy bueno para la gripe y tú le dices pruébalo. ¿Cómo se prueba esto? Pues se prueba mediante un experimento. ¿Y qué es un experimento? Pues introducir en un ambiente de variables controladas, o sea, donde nada cambia, introduces un cambio y ves qué efecto produce. Si después de que tú introduces ese cambio, que se llama variable independiente, se produce otro cambio, puedes, que es la variable dependiente, puedes empezar a suponer o hacer la hipótesis de que lo primero causó a lo segundo. Luego puedes hacer experimentos mucho más a fondo para determinarlo con cierta certeza. Pero es como lo fundamental. Cuando te dice Pamies, hierba cura el cáncer de hígado, ¿cómo lo sabes? ¿Qué experimentos se hicieron y de qué calidad son los experimentos que se hicieron? Los estudios que se hicieron para poder decir lo que dices. Pues lo dicen simplemente porque se les ocurre y no se sienten con la responsabilidad de hacer pruebas. Y le contaba yo a mi hijo que este caso el que hablamos hoy en Cosas que Sabemos, es una especie de experimento al revés. Es decir, se presentaron una serie de casos de cólera en el Reino Unido, en Londres concretamente, en el siglo XIX, y nadie sabía por qué había cólera, pero no en todos lados, solo en ciertos lugares específicos. Y entonces un sujeto, que luego su nombre sería usado para Juego de Tronos, Jon Snow, hizo el estudio que le permitió averiguar esa variable dependiente que era el cólera que estaban sufriendo muchas personas en Londres, de qué dependía, cuál era la causa. Y la causa la encontró precisamente en la bomba de agua asesina que ilustramos aquí. Así que es la historia de la bomba de agua asesina y de su descubridor, del hombre que la descubrió, la desveló la causa del brote de cólera que había en Londres. Así que me parece especialmente importante esto. El origen de la epidemiología se encuentra en la historia de una bomba de agua londinense y la inteligente observación de un joven médico. Era 1854 y Londres sufría un brote de cólera, el cuarto en muy pocos años, sembrando el temor entre la población. El cólera era una enfermedad desconocida a principios del siglo XIX que se había empezado a extender por el mundo a partir de las aguas sucias de Calcuta en la India colonizada por Gran Bretaña. La primera pandemia de 1817-1823 había afectado a gran parte de Asia y Oriente Medio, así como a la costa oriental africana. La segunda, que se inició en Rusia, afectó a toda Europa, África del Norte y la costa oriental de América del Norte. La forma en que se diseminaba la enfermedad parecía evidenciar claramente una ruta de contagio y algún agente responsable de él. Pero cuando el cólera llegó a Inglaterra en 1832, la teoría microbiana de la enfermedad ni siquiera había sido postulada por el italiano Agostino Bassi. Pasaría mucho tiempo para que fuera demostrada por Louis Pasteur y Robert Koch, hasta que hacia 1880 se convertiría en el consenso generalizado. La idea prevaleciente en 1854 era que las enfermedades se transmitían mediante miasmas o malos aires, vapores que tenían partículas de materia descompuesta y malévola, la miasmata. Así, no se creía que las enfermedades se transmitieran de una persona a otra, sino que ambas eran víctimas del aire contaminado. Esta creencia no era solo occidental, sino que la compartían otras culturas como las de la India y China. Durante el segundo brote de cólera en Londres de 1848-1849, en el que murieron más de 14,000 personas, apareció en escena el Dr. Jon Snow como uno de los fundadores de la Sociedad Epidemiológica de Londres y desafiando las creencias de la época, que más que ciencia o medicina eran ideas supervivientes de tiempos anteriores a la revolución científica. Jon Snow había nacido en 1813 en una familia obrera, una limitación que consiguió superar abandonando el hogar a los 14 años para hacerse aprendiz de médico en la vertiente de cirujano barbero. Así, cuando apenas tenía 18 años, en 1831, en una visita a mineros del carbón,
tuvo su primer encuentro con el cólera recién llegado de Asia, sin imaginarse que llegaría a ser el centro de su vida profesional. A los 23 años comenzó finalmente a estudiar medicina de modo formal, doctorándose en 1844 y obteniendo su licencia como especialista en 1849. Snow hizo sus primeros trabajos con las formas primitivas de la anestesia, desarrollando un dispositivo para administrar cloroformo de manera eficaz y segura, tanto que fue él quien se lo administró por primera vez a la reina Victoria para el parto del príncipe Leopoldo en 1853, cambiando ya la historia de la medicina. Este acontecimiento significó el inicio de la aceptación popular de la anestesia, rechazada sobre todo por motivos religiosos, aduciendo la maldición bíblica contra la mujer de parir a sus hijos con dolor. Pero, razonó la opinión pública, si la reina podía evadir la maldición, podía hacerlo también cualquier ciudadana común y corriente. Y lo empezaron a hacer en lo que fue un logro peculiar para un hombre devotamente cristiano, célibe, abstemio y metódico hasta el extremo, como era el Dr. Snow. En el segundo brote de cólera de Londres, Snow realizó lo que sería el primer estudio epidemiológico de la historia, determinando los niveles distintos de mortalidad causada por la epidemia en 32 subdistritos de Londres. Con sus resultados, teorizó que la enfermedad se diseminaba por algún agente por medio del contacto directo con la materia fecal, el agua contaminada y la ropa sucia. Publicó sus resultados en 1849 en el ensayo sobre el modo de contagio del cólera, donde presentaba las observaciones estadísticas que sustentaban su propuesta. Sin embargo, esto no impidió que en 1854 el tercer brote de cólera en Londres se atribuyera a una concentración de miasmas en las cercanías del río Támesis. Los acontecimientos en la zona del Soho fueron especialmente violentos porque literalmente de un día para otro enfermaron más de 100 personas y rápidamente se acumuló la aterradora cifra de 600 víctimas mortales. La aproximación de Snow fue estudiar en dónde estaban físicamente situadas las víctimas del cólera en el Soho y crear un mapa donde pudo ver claramente que las muertes por la enfermedad parecían irradiar desde un punto muy concreto. Una bomba de agua situada en Broad Street, una de las 13 bombas que abastecían el barrio en una época donde no existía el concepto de agua corriente en las casas. Para Snow resultaba absolutamente evidente que era el agua, y el agua de esa bomba, la responsable de una serie de muertes que se desató violentamente a partir de un día concreto, el 31 de agosto. Armado con sus datos y su prestigio como médico, Snow acudió a las autoridades con una solicitud: que se quitara el mango de la bomba de agua de Broad Street, haciendo que los residentes se abastecieran en algunas de las otras bombas de la zona. Esto se hizo finalmente el 7 de septiembre y el número de enfermos y muertos disminuyó rápidamente. Otro estudio que realizó Snow el mismo año comparó los barrios de Londres que recibían agua de dos empresas distintas, una que tomaba agua río arriba en el Támesis, donde no había contaminación, y otra que lo hacía en el centro de Londres. Los resultados de Snow demostraban el efecto dañino del agua contaminada y le permitieron sugerir formas de controlar la epidemia e ideas para evitarlas en el futuro. Aunque la teoría de los miasmas siguió prevaleciendo durante algunas décadas, la realidad se impuso y marcó una serie de cambios en la política londinense, incluida la creación de una nueva red de drenaje en 1880. John Snow, sin embargo, no vivió para ver el triunfo de su esfuerzo sobre las antiguas supersticiones. Murió en 1858 de un accidente cerebrovascular mientras seguía estudiando sus dos pasiones, la anestesia y la epidemiología, disciplina de la que es considerado el gran pionero. Hoy en día los visitantes de Londres pueden ir a la calle Broadwick, que es como se rebautizó Broad Street, y ver una réplica de la famosa bomba de agua del Dr. Snow sin el mango, como testigo de cómo la aproximación sistemática y científica a un problema puede cambiar la forma en que vemos el mundo. Los brotes de cólera en España coinciden con las grandes pandemias europeas. El primero comenzó en Vigo y en Barcelona en 1833 y se prolongó al menos hasta 1834 recorriendo el país. Seguiría otro en 1855, parte de la pandemia que abordó John Snow, y un tercero en 1865. Las vacunas y los avances de la medicina contuvieron la enfermedad salvo por dos brotes en el siglo XX atribuibles a la mala gestión de las aguas residuales, uno en 1971 en la Ribera del Jalón y otro en 1979 en Málaga y Barcelona. Bueno, pues esa es la historia del señor John Snow, del verdadero John Snow y el cólera.